Una cariñosísima y cordial bienvenida. Es un placer, es un verdadero gusto acompañarles en el día de hoy con este fascinante tema, Jerusalén, profética, última guerra mundial, siniestra pero también a la vez gloriosa. Sí, claro, lo vamos a repetir para que usted lo tenga en cuenta. Jerusalén, profética, última guerra mundial, siniestra y gloriosa. Los eventos que están aconteciendo actualmente en el Medio Oriente sacuden a todo el mundo y hasta personas que no tienen nada que ver con la religión, digamos que hasta agnósticos, ateos, declaran estar muy preocupados y angustiados que lo que viene puede ser un desenlace fatal sobre toda la humanidad. Quizá no sea inmediato, pero está muy próximo, está muy cerca. Esta semana fue muerto el comandante en jefe de Hamas, llamado Sinwar, autor de la cruel matanza de niños y familias en Israel el 7 de octubre de 2023. Y Netanyahu declaró que el mal ha sufrido un duro golpe y que, como declaró o como dijo el rey David, esto lo mencionó Netanyahu, perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no regresaré hasta su fin. Bueno, estoy utilizando de nuevo, en cierta manera, al comandante Netanyahu, que en la predicación anterior también lo habíamos mencionado. Pero hoy es un desenlace, digamos que hoy es la segunda parte de una manera más concreta, más vital y más condensada de lo que viene para el Medio Oriente. ¿Qué va a suceder? Es una pregunta que nos estamos haciendo. Y la segunda es ¿cómo podemos saber que sí es cierta la información profética, la información bíblica? Entonces, ¿cómo es cierto? Por los hechos fácticos. Es impresionante cómo la Biblia, amigo televidente, nos dice puntualmente cosas, sitios geográficos, eventos, naciones involucradas, pero esto está ahí, imagínense, hace casi 2000 años o más de 2000 años ya estaba escrito en la Biblia con puntos, con comas, con lugares, etcétera. A eso nos vamos a referir un poquito, pero también para mirar el desenlace total de lo que será. Llámele usted la tercera guerra, no le llame la última, bueno, como usted quiera, pero las señales apuntan realmente hacia allá. Veamos qué es lo que va a pasar. En nuestra conferencia anterior estuvimos mirando que una de las gigantescas señales del fin de los tiempos es cuando el pueblo de Israel volviera de nuevo a su nación, a su patria. Pero es tan impresionante que mire, amigo televidente, yo quiero hacerle caer en cuenta algo que quizá mucha gente no se ha dado cuenta y que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, desenlace de la historia, fechas, etcétera. Recuerda, el profeta Daniel al comienzo no entendió y Dios le dijo que cuando Israel volviera a su nación, el pueblo santo, entonces habría el desenlace de todas estas cosas. Dejémoslo ahí. Vamos ahora a nuestro tema de hoy. Obligatoriamente, mire lo que sucede. Israel y su capital, la ciudad de Jerusalén, habían pertenecido al pueblo de Israel y ellos perdieron el control de la ciudad. Imagínense, no fue en el año 70 después de Cristo o en la era cristiana cuando el Señor Jesús declaró que la ciudad sería destruida y que ejércitos la rodearían y la pondrían a prueba. Eso sucedió con el general Tito del Imperio Romano, indudablemente, y este destruyó gran parte o casi toda la ciudad en ese año 70. Pero luego el Señor Jesús advirtió de otras señales y dijo que también el pueblo de Israel tendría esa opción, esa oportunidad de recibir el perdón, de recibir la satisfacción de un Mesías. Entonces, ¿qué sucede? En el año 70 ya habían transcurrido otra gran cantidad de años atrás que Israel había perdido la ciudad de Jerusalén. No fue en el Imperio Romano,
fue mucho más atrás. Ahora miremos cuál fue ese mucho más atrás. Sorpréndase. Escuche, habían perdido el control de la ciudad en el año 586 antes de Cristo. Sí, señor. Lo que está bien claro es que Dios el Señor declaró en su palabra que cuando Israel volviera a su tierra, entonces sucederían los eventos ya finales, cuando las naciones unidas de la tierra, ya no solamente ejércitos romanos como en el imperio en el cual vivió el Señor Jesús, sino las naciones de la tierra vendrían para tomar la ciudad y habría un cataclismo, una cosa realmente espantosa. Por eso nuestro título, siniestro, macabro, pero también glorioso. Ahí está el contraste. Ahora entonces, vamos a las fechas. Mire, yo quiero que usted, si tiene por ahí un lapicito a la mano o escuche atentamente lo que le voy a decir, pero resulta que entre el año 70 y 1948, cuando Israel tomó de nuevo su tierra, cuando Israel volvió a ese lugar, pasaron 1878 años. Haga la cuenta. Desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 que Israel volvió allí. Pasaron 1878 años. Pero insisto, Israel no había perdido la ciudad de Jerusalén en el Imperio Romano. Venía desde mucho tiempo atrás. Y aquí sorpréndase, esto es escandaloso. Israel había perdido realmente la ciudad de Jerusalén 586 años antes de Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? Bajo el imperio babilónico de Nabucodonosor, donde estaba o vivió el profeta Daniel. Entonces, si le sumamos después de los 70 años, los que ya mencionamos, 1878, pero ahora agregamos los 586 años antes de Cristo, entonces viene a suceder una cifra escandalosa. Israel había perdido Jerusalén 2553 años atrás en su historia, porque fue en el año 1967, recuerden las dos fechas, el 48 es declarado Estado, y en 1967, cuando se une la RAU, Repúblicas Árabes Unidas, contra Israel, y ellos perdieron la guerra, Israel entró a la ciudad de Jerusalén. Entonces, el total desde el tiempo en el cual Israel había perdido completamente la ciudad era desde allá, desde el Antiguo Testamento, y suman 2000, lo que hemos mencionado, 553 años. Imagínense, esto es escandaloso. Significa que durante más de 25 siglos Israel había perdido la ciudad. Si la Biblia dice que vendrá el desenlace final posterior del fin de los siglos, después que Israel recupere la ciudad de Jerusalén, después de que termine la dispersión, dice la Biblia insistentemente en varios profetas, del pueblo santo, significa que sí estamos a las puertas ya. Y ahora más, con lo que acaba de suceder, imagínense, este espantoso suceso de Israel prácticamente en un estado de guerra contra Irán y ya otros países amenazándose con sumarse al conflicto, es realmente impresionante. Ahora bien, yo quiero mencionar algo también muy importante, y es que en ese día D, digamos así, en la Segunda Guerra Mundial hubo un día D, que fue la batalla crucial. Ese día D para Israel, ese día D para Israel vendrá sobre la ciudad de Jerusalén. Y yo quiero aquí en este momento compartirles rápidamente varias cosas importantes. Una de ellas que está profetizada en la Biblia, y es que las fuerzas aéreas de todo el mundo serán destruidas. Impresionante. Ahora, usted me pregunta, ¿y por qué de todo el mundo? Pues justamente por eso, porque vendrán las naciones de la tierra en contra de Israel. Ahora, yo quiero que usted me acompañe rápidamente, por favor, a Zacarías, el capítulo 12, y mire lo sorprendente, meridiano y claro que está esto. Dice, profecía de la palabra de Dios
acerca de Israel. Vea qué interesante cómo empieza. Dios extiende los cielos y funda la tierra. El Dios que da espíritu dentro del hombre, de él, ha dicho lo siguiente. Aquí está. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá y contra el sitio de Jerusalén. Dice el versículo 3, y en aquel día, aquí viene, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra, esto póngalo en letras mayúsculas grandes, dice, todas las naciones de la tierra unidas se juntarán contra Jerusalén. ¡Wow! Esto es realmente tremendo. Se juntarán contra Jerusalén todas las Naciones Unidas. El conflicto que hay actualmente, y como vimos en nuestra conferencia anterior, dijimos que esta es continuación. Como vimos, entonces la Biblia nos habla de que habrá un sitio contra Jerusalén y vendrán. Ahora, aquí estará en este momento algo muy importante que debemos ver. Vamos a Isaías, el capítulo 24 y el versículo 21, para que comencemos a observar este asunto de lo de las fuerzas de las Naciones Unidas, pero también el aspecto importante de las fuerzas aéreas que vendrán contra Jerusalén. En Isaías 24 y el versículo 20, la Biblia nos dice, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Aquí hay un aspecto cósmico. La Biblia dice que será sacudida. Otro de los profetas dice que como higos la tierra será sacudida. Habrá entonces un aspecto cósmico en el cual la Tierra se saldrá de su eje, de su órbita. Ya lo vamos a ver y vamos a mirar por qué. Dice, acontecerá en aquel día, versículo 21, que Dios castigará al ejército de los cielos en lo alto. Impresionante. Aquí está la profecía de la destrucción de fuerzas aéreas. Dice la Biblia, destruirá al ejército de los cielos en lo alto. Y vamos a ver otros versículos todavía más puntuales. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Esto nos dice la Sagrada Escritura en el versículo 21 de Isaías 25. Pero vea lo que viene enseguida. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión, quedarán encerrados y serán castigados, dice la Biblia. Serán castigados estos ejércitos. Es impresionante. Entonces, juntamente con el juicio bélico militar, habrá unos aspectos cósmicos, astrales. Es algo impresionante a nivel de naciones, y no solamente de naciones, sino de planetas también. Habrá una conmoción planetaria. En el versículo 23 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Dios de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, delante de sus ancianos será glorioso. Mire, para que no confundamos y no creamos que estamos haciendo una exégesis cerrada, equivocada, una mala hermenéutica, es bien preciso y conciso que se está refiriendo a una guerra, a un día, y lo que les dije hace un momento al comenzar, que tiene lugares geopolíticos, geográficos, históricos precisos. La Biblia dice aquí que esto sucederá alrededor de Jerusalén, aquí en Isaías, como lo acabamos de ver también en el libro de Zacarías, cuando Dios viene a reinar, Cristo Jesús, en el monte de Sión, que es el monte llamado así que está frente a la ciudad de Jerusalén. Entonces, el evento incuestionablemente tiene un lugar, tiene un sitio, y ese se llama Jerusalén. Ahora, algo más interesante que encontramos de nuevo por allá en el libro de Zacarías, por favor, de nuevo en el capítulo 12, el versículo 6 dice lo siguiente, y en aquel día, el día
que está la destrucción espantosa y los ejércitos de las naciones que se juntarán contra ella, dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Entonces estamos viendo realmente aspectos muy concretos, de acuerdo a la historia, a la geografía, a la política, pero lo más importante, aquí están las profecías. Aquí dice que las naciones unidas vendrán contra Israel. La Biblia dice que las fuerzas aéreas, los ejércitos del cielo serán destruidos. ¿Por qué no me acompaña, por ejemplo, en este momento, si es tan amable, en el libro de Apocalipsis, allá en el Nuevo Testamento, el capítulo 16 y el versículo 18? Acompáñeme. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 18 dice: entonces hubo relámpagos y truenos y voces y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde la existencia de los hombres que han estado sobre la tierra. O sea, ese terremoto que acabamos de leer en las profecías del Antiguo Testamento está corroborado también aquí en el Nuevo Testamento, y dice que la tierra será sacudida, la tierra se saldrá de su eje. Ahora, ¿por qué leímos en el libro de Isaías también que la luna y el sol se avergonzarán? Entonces, están las profecías en el Nuevo Testamento. Está también lo que dijo el Señor Jesús. El sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre. Ahora, ¿por qué? Porque al moverse la tierra, entonces se van a crear unos eclipses que harán que la luna se vea roja y el cielo, o mejor, el sol que vemos en el cielo, aparezca oscurecido. Será algo realmente espantoso. La Biblia nos dice que en ese terremoto que aquí en Apocalipsis acabamos de leer, será un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hoy nosotros tenemos terremotos parciales, locales, geográficos, en una ciudad, en una nación, en otra. Pero ¿cómo es posible? Y esa es la pregunta ya desde el punto de vista científico, que haya un terremoto total. Es porque toda la tierra, y valga la redundancia, será sacudida, nos dice. Es la única información y la única expresión que podemos tener. Antes la gente no entendía, pero ¿por qué el sol se va a oscurecer? ¿Pero por qué la luna se va a ver roja? Se va a ver como sangre. Impresionante. Es algo realmente cósmico que va a sacudir totalmente la Tierra, su eje, su órbita. Es algo realmente impresionante. Ahora, complementemos el asunto de lo de las fuerzas militares y de los ejércitos aéreos. Entonces nos vamos allí a Apocalipsis, el capítulo 18, más adelantico, por favor. Espero que usted me acompañe ahí. Apocalipsis 18, 17. Esto es impresionante. La Biblia nos habla de pilotos. Dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, oiga, usted lo había visto. Algunas personas me dicen que no habían visto esto en el libro de Apocalipsis. Dice, y todo piloto y todos los que viajan en naves, y también marineros, y los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Oiga. Entonces, ahí tenemos nosotros este cuadro sorprendente, bíblico, teológico, científico, histórico. ¿Qué más queremos? Está bien claro. La Biblia nos lo está mencionando y nos está entregando la información de primera mano. Y como dije antes, los titulares de los grandes periódicos del mundo, de los canales de televisión, no tienen todavía eso, pero aquí están, en la Biblia. Ahora, ¿para qué nos dejó Dios eso? Indudablemente, ¿por qué Dios nos dejó las señales que
el ejército de Israel, o mejor, la nación de Israel con su ejército, entrarían y tomarían la ciudad de Jerusalén después de, imagínense, los 2553 años que habían perdido la ciudad de Jerusalén y la vienen a reconquistar en 1967, pero ahí es donde la Biblia nos dice, vienen grandes eventos para la culminación de la crisis de la humanidad y de la última guerra mundial. Entonces ya tenemos un cuadro realmente, realmente espantoso. Me gustaría que volvamos por allá otra vez, si usted me acompaña, por favor, a Isaías de nuevo. Nos vamos a Isaías y en este momento vamos a leer, a ver por aquí. Sí, vámonos a Isaías en el capítulo 60, si usted quiere por favor acompañarme, Isaías el capítulo 60, donde tenemos otra expresión realmente espectacular sobre los pilotos y sobre las naves aéreas. Isaías 60, capítulo 60, versículo 8 dice, ¿quiénes son estos que vuelan? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas? ¿Qué fue lo que vio Isaías? Y se pregunta, ¿quiénes son estos que vuelan? Que vuelan como palomas. Ahí está. Encontramos entonces aquí en la Biblia las expresiones completas de las profecías acerca de los ejércitos y de las fuerzas aéreas. Ya vamos entonces en el día de hoy prácticamente a entrar concluyendo. Hay algo realmente maravilloso que nosotros debemos saber. La Biblia nos habla entonces también en Isaías. Aquí mismo, en este capítulo, otro asunto interesante para confirmar lo que estamos diciendo y para sustentar. Isaías, el capítulo 12 y el versículo 3. Ahí en Isaías 12:3, la Biblia nos dice algo interesante y es que sucederán cosas maravillosas, como dice nuestro título. Hay una parte que es siniestra, pero hay otra que es gloriosa. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Dios, aclamad su nombre, haced célebres entre los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Habrá entonces la paradoja de asuntos trágicos, pero también de igual manera habrán cosas que sucederán realmente gloriosas. En ese día, cuando Jesús aparezca y venga en las nubes, habrá, la Biblia nos llama lo que yo he puesto con título una explosión de milagros, una fiesta de sanidades, habrá milagros cósmicos, la Fuerza Aérea Mundial será destruida, pero también la Biblia nos dice que ese día los sordos oirán, el cojo saltará como el ciervo, o sea que cuando Jesús venga habrá una explosión de milagros. La lengua del mudo, oiga, la lengua del mudo cantará, muertos resucitarán, y el mismo profeta Isaías dice que habrá un cántico de los que resucitan, dice, levantaos de las tumbas y cantad. Oiga, esto realmente es impresionante, esto glorioso. La Biblia nos dice que los muertos en Cristo, los justos, ellos resucitarán cantando. Es algo impresionante, es algo realmente maravilloso. Así que la Biblia nos dice que el Señor vendrá y en sus alas traerá salvación. A mí me gustaría que miremos rápidamente el libro de Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 2. En Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 2, la Biblia dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saltaréis como becerros de la manada. Ese día nos dice la Biblia que será un sol de justicia esplendente, resplandecerá más que 1000 soles. Es algo espectacular y en sus alas traerá salvación. A mí me gusta la palabra salvación en el original del hebreo aquí, que es marpe, y significa, traduce, restauración de la salud, remedio, cura, medicina, tranquilidad. Dios va a sanar a los esquizofrénicos, a los depresivos.
todas las locuras, dice, traerá salvación. También la palabra Marfe significa liberación. En sus alas vendrá el sol de justicia. Esa palabra Marfe aparece 13 veces en el Antiguo Testamento y proviene de la raíz de otro verbo impresionante que hay en el Antiguo Testamento, que es Rafa. Cuando en el Éxodo Dios le dijo a la gente, porque yo soy el Señor tu sanador, la palabra es Rafa. ¿Y sabe qué significa Rafa? Igual que traducirlo, porque yo soy el Señor tu doctor. Entonces se manifestará el Dios, el Señor Rafa. Pero oiga, esto es maravilloso. Salud, remedio, medicina, tranquilidad, reparación. Esto es el rescate divino, la salvación integral del alma y del cuerpo, la reparación del ser humano, tal y como lo ilustra la palabra Marfe. Marfe, acuérdese de esa palabrita, salvación, aquí es Marfe, que es salud y es nuestro doctor. Ahí entonces terminamos en el día de hoy, ya concluyendo nuestra disertación, que lo que está sucediendo en este momento entre Israel y el Oriente Medio, estamos indudablemente próximos, cerca. Estas son buenas noticias, estas son noticias de júbilo. Para usted, amigo televidente, que ha sido indiferente, hay personas que se llaman, como he comentado, agnósticas, es decir, dicen, yo no creo en nada. Otros dicen, yo soy ateo. Pero indudable, miren, hay coincidencia entre presidentes, cuerpos diplomáticos, senados y congresos de las naciones, periodistas. Y hay un afán en este momento, cual nunca lo había habido antes en la tierra, un susto de que hacia dónde vamos, que si estamos cerca a la última guerra mundial, que qué es lo que está sucediendo. Pues mire, al ver todo este panorama que ya les he expuesto en el día de hoy, entonces incuestionablemente es que viene algo realmente espantoso. Jesús lo dijo. Hay una palabra que quiero resaltar en el día de hoy, dice, inmediatamente después de ¿qué? Así dijo el Señor, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? El Señor habló de una gran tribulación en Lucas 24:21, y no quiero antes de orar despedirme sin que nosotros veamos esta tremenda profecía en Lucas el capítulo 24 y el versículo 21, porque la Biblia dice que los moradores de la tierra estarán avergonzados. Y la Biblia también dice que el diablo descenderá con gran furia, con gran ira, sabiendo que su tiempo está cerca. Eso dice en Apocalipsis. Pero ¿cómo sabe el diablo que su tiempo está cerca? Porque el diablo conoce los tiempos y las dispensaciones. Y dice que vendrá y afligirá a los moradores de la tierra. Pero la palabra moradores, yo quiero insistir en esto, moradores no significa todos los habitantes de la tierra, no, sino que habrá una gran cantidad de moradores de la tierra que dulcemente se arrepintieron y estaban en la gracia de Dios, cubiertos y limpios por la sangre de Cristo, que serán arrebatados al reino de los cielos. Eso es algo impresionante. Pero la Biblia, y por favor le invito, si usted no es lector de la Biblia, mire, lea todo el libro de Apocalipsis, y cada vez que vea la lección o la expresión moradores de la tierra, usted se va a dar cuenta que se refiere a sufrimiento, a tribulación, a aflicción, a dolor. Esos moradores de la tierra, dice la Biblia, que son los que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, vendrá para afligir, para torturar, y es lo que el Señor Jesús llamó la gran tribulación, la gran tribulación. Miremos entonces, por favor, en Lucas, insisto, el capítulo 24 y el versículo 21. El versículo 21 de Lucas 24 dice la Biblia, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de lo acontecido. Entonces, aquí hay una primera manifestación de gloria del Señor Jesús. ¿Cuál es esa manifestación de gloria del Señor Jesús? La resurrección. Y cuando venga la otra,
manifestación de gloria será en la segunda venida. Ahora, por favor, mire, rápido, acompáñeme a Mateo, el capítulo 24. Vamos a mirar, capítulo 24 y el versículo 29. Dice, esto lo dijo Jesús, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto se ha interpretado como un juicio de meteoros que caerán sobre la tierra, las estrellas caerán del cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Oh, que esto es realmente maravilloso. Jesús lo dijo después de la tribulación de aquellos días. Además, el Señor Jesús también dijo que habría una tribulación y en el versículo 21 está, mire, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces hay dos cosas en conclusión que habrán sobre la tierra que nunca las hubo. Primero, el terremoto que ya hemos mencionado, leído, habrá un terremoto cual nunca lo hubo. Pero también dice el Señor que habrá una gran tribulación cual no la ha habido ni la habrá. Bien, amigo televidente, nuestro tiempo se ha cumplido. Yo quiero que usted, por favor, tome su manita, si está con su esposo, su esposa, con sus hijitos, o usted levante sus manos a Dios y dígale, Señor, yo me arrepiento. Dígale, Señor, gracias por todo esto que tú me muestras hoy. Quiero estar preparado. Quiero, Señor, irme contigo. No quiero estar en esos habitantes de la tierra, en esa tribulación. Yo quiero ser tuyo, Señor, y ayúdame, Padre Celestial. Así, oremos al Señor. Le invito para que usted lo haga con cariño. Dígale, Señor Jesús, eso es, repítalo. Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Señor, me arrepiento, dígale, me arrepiento, perdona mis maldades, dígale, perdona mis maldades, límpiame con tu sangre para estar listo en el momento en que tú vengas, Señor, y darte la bienvenida. Dios, dígale, Dios, perdóname, Señor, por todo lo malo que he hecho y he sido. Y te ruego, Señor, que me lleves a tu gloria y me guardes de esta espantosa tribulación. Pero también, Señor, en el día de hoy, pedimos por los que están enfermos, Señor, sánalos. Y gracias por ese día de júbilo, donde veremos la expresión gloriosa de tu manifestación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios te bendiga grandemente. Amén, amén.